El ecosistema de Polkadot está madurando. Esas son las palabras de uno de los core developers en uno de sus últimos artículos publicados. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis del tema? Vamos a leer ahora un poquito ese artículo por encima, pero antes vamos a leer las últimas noticias que nos comparte nuestro queridísimo Bill Laboon. Así que la primera noticia, y es que se ha renovado el slot para la parachain de Integrité. Sí que ya he actualizado en la página de Dablok el perfil de Integrité. Ya está subido al perfil, a la web, así que podéis consultar información sobre este proyecto ya en la web de Dablok. Os dejaré el enlace en la descripción y desde esta web podéis, desde este único enlace tenéis información y sobre todo tenéis enlaces a la web, Twitter, GitHub, Telegram, Discord y la documentación, que es lo que intento enlazar siempre en los perfiles de proyecto en el directorio de Dablok, la documentación, que es súper importante. Y bueno, Integrité básicamente es un proyecto de estos que se benefician de la seguridad e interoperabilidad de Polkadot para el tratamiento de datos, la privacidad y seguridad de datos sensibles. Y bueno, no vamos a entrar en detalles técnicos, porque la verdad tengo que informarme más. Estos documentos ya sabéis que son bastante complejos y bastante extensos, pero bueno, lo principal, bueno, aquí en el artículo ya os hablo un poquito sobre algunos detalles, como detallitos técnicos como el poder llegar a 1 millón de transacciones por segundo usando las sidechains y computación off-chain. Esos detalles en la documentación oficial pues tenéis más información, por supuesto. Después sobre el tokenomics, ¿no? del token TER. Pero lo que quiero que entendáis de este proyecto son sus casos de uso, ya que la blockchain y todo este tipo de tecnología para el tratamiento de datos sensibles y este tipo de documentos pues es de bastante utilidad, como por ejemplo la industria de la salud, temas legales y temas de seguimiento de mercancías, por ejemplo. Y otro dato muy interesante, y es que se va a mover una pallet por primera vez desde la Relay Chain a una parachain. Esto va a suceder ahora mismo en Kusama y se va a mover la pallet identity de la Relay Chain de Kusama a la parachain de People. Se ha lanzado la People Chain y ahí se va a incorporar esta pallet. Y bueno, va a haber una migración de las identities que se hacían en Kusama a la pallet de People Chain. Y eso es muy interesante principalmente porque nos va a bajar los costes para poder registrar nuestra identidad en cadena. Y como unas 20 veces más que nos va a reducir los costes. Así que es bastante importante. Y lo más importante aún es el hecho de pasar esta funcionalidad, esta pallet de la Relay Chain, migrar la pallet desde la Relay Chain a una parachain. Aquí vemos la versatilidad realmente de toda esta tecnología que nos ofrece el Polkadot SDK. Y bueno, esto lo estamos viendo ahora en Kusama y lo veremos dentro de poco en Polkadot, donde por ejemplo en Polkadot para reservar una identidad pues tenías que reservar como 20 DOT, pues ahora serán menos de DOT. Y ahora, antes de terminar el vídeo, vamos a pasar a leer este artículo, el último artículo publicado en el blog de Parity, donde Eskimor, que es el líder del equipo de parachains de Parity Technologies, nos comparte su punto de vista y algunas últimas updates en el desarrollo de la tecnología de Polkadot. En primer lugar, Eskimor resalta lo mucho que le impresiona lo rápido que está madurando el ecosistema de Polkadot. Bueno, más bien la tecnología de Polkadot. Y es que ahora pues estamos viendo una interfaz de usuario, una experiencia de desarrollo más bien mucho más amigable que antes. Y la verdad es que yo creo que para esto ha influenciado bastante en parte también la unificación de los en un solo repositorio de Polkadot SDK. Tampoco es que sepa yo mucho del asunto, pero puede que eso, entre varias otras cosas, pues ayude bastante. Lo más importante, vamos a pasar al titular, ¿no? Agile Core Time y Mythical Games. Esto es muy interesante ya que resalta la importancia de la escalabilidad que tiene Polkadot, ¿no? Y lo importante que resulta la introducción de features como el Elastic Scaling o el Asynchronous Baking o el Agile Core Time para permitir que proyectos como Mythical Games, que son proyectos de gaming que intentan llegar a un público de millones de usuarios, y es que operar a ese nivel es prácticamente imposible ahora mismo en ninguna blockchain, al menos a ese nivel de actividad. Aquí, por ejemplo, Eskimor ya nos comparte un detalle muy interesante y es que esperan el lanzamiento de Mythical Games a finales de este verano. Eso es muy interesante porque, como os digo, va a ser pues un experimento real de cómo puede escalar la tecnología de Polkadot, porque se espera que lleguen ese millón, esa cantidad, no son millones de usuarios, pero es una gran cantidad de usuarios que ejecuten pues millones de transacciones en la network, eso sí, e igual millones de usuarios también. Esto es muy interesante porque a finales de verano ya veremos implementado en Polkadot features como el Asynchronous Baking, Agile Core Time y el Elastic Scaling.
los cuales por ahora pues están empezando a entrar en producción en Kusama primero. De hecho, en Kusama ya podéis un poco ver interfaces que ya trabajan con esta tecnología como Elastic o Rayon X, mediante los cuales son plataformas con las que puedes comprar este Core Time, estos cores. Que hablando de Core Time, básicamente, fijaos aquí. Bueno, esperad, esto es una gráfica sobre el asynchronous baking, que esto también es muy interesante porque esto significa que pasaremos de producir bloques cada 12 segundos a 6 segundos y pues nos viene un output en las parachains como 10 veces mayor. No he entendido muy bien estas matemáticas, pero básicamente el asynchronous baking nos permite producir bloques el doble de rápido, cada 6 segundos en vez de 12 segundos. Y también nos permite incrementar el tiempo de ejecución de 0.5 segundos a 2 segundos, es decir, permitiendo una producción 4 veces mayor por bloque. Fijaos que este es el artículo de la Synchronous Baking y aquí ya de hecho ya nos resalta el caso de estudio de Mythical Games, aún antes de que se haya lanzado. Pero vamos, que están preparando un poco todo el escenario, afectando para probarlo principalmente en este proyecto como un experimento real. Y una pequeña pausa para hablar sobre esto del Agile Core Time, para que se entienda más, porque sé que estoy aquí mencionando muchísimos conceptos, estamos intentando leer el artículo, estoy intentando explicarlo, pero me resulta bastante complicado en este primer intento, la verdad. En futuros vídeos y en futuros directos que vayamos haciendo me será mucho más sencillo, pero tengo que acostumbrarme a hablar sobre esta narrativa o como se le denomine. Pero por ejemplo, para que entendáis lo que viene siendo el Agile Core Time, como sabéis, antes en Polkadot, para conseguir este block space de alta calidad y seguro que nos ofrece la Relay Chain, los proyectos se unían como parachain, consiguiendo ese slot de parachain. En Agile Core Time, ya sabéis, pasamos de este modelo de parachains donde se bloquean durante 2 años, etc, a este modelo que es más ágil, donde tú puedes conseguir Core Time de múltiples maneras distintas. En Bulk Core Time, que es como comprando cada 2 meses, On Demand Core Time, que es de lo que vamos a hablar ahora, y bueno, y también puedes comerciarlo como NFTs, por lo que va a haber un mercado secundario de Core Time. Y pues esto es muy interesante, porque baja un poquito la barrera de entrada de nuevos proyectos y nuevos developers para experimentar con el block space de Polkadot, de Kusama, etc. Y para que entendáis la comparación, lo que venía siendo antes un slot de parachain por 2 años, ahora viene siendo un core. Y un core, pues se puede consumir de varias maneras distintas. Y eso es a lo que denominamos Core Time, el tiempo utilizando ese core, como el tiempo de bloqueo en ese slot. Es complicado hablar de esto, pero más o menos lo estamos explicando bien, me parece. Y como comenta aquí en el artículo de On Demand Core Time, esto es muy interesante porque nos rebaja las barreras de entradas, y es decir, así nos olvidamos de las parachains o de los proyectos zombies donde se producen bloques pero realmente no hay actividad o transacciones en esos bloques. Con On Demand Core Time, por ejemplo, que esta future nos la trae el Agile Core Time, pues los proyectos pequeñitos que están empezando a desarrollarse y que tienen poca base de usuarios, tienen pocos usuarios, pues podrían conseguir este Core Time en demanda. Es decir, que por ejemplo cuando un usuario quiera mandar tokens, pues la chain, esta app chain, pues puede solicitar este core y producir ese bloque. Y básicamente con esto pues podemos tener varios tipos de proyectos beneficiándose del Core Time como se merece, con efectividad, sin derrochar recursos y sin que haya sobrecostes, porque esto también nos va a ayudar a que se rebaje el precio, ya que se va a poder aprovechar el Core Time bueno, de una forma pues muchísimo mejor. Y otro concepto, el del Elastic Core Time, que este todavía ya no está implementado ni en Kusama. El Agile Core Time sí que ya está en Kusama. Ya como podéis ir a las aplicaciones de Elastic o Rayon X, os dejo el enlace en la descripción, donde podéis un poquito investigar más sobre todo esto. Ya de hecho ya se han comprado cores en Kusama, pero el Elastic Scaling todavía no se ha implementado. El Elastic Scaling, esto es como el poder producir varios bloques al mismo tiempo por parte de una parachain, podríamos decir, ¿no? En plan, es como el poder repartir el core time de una forma pues más dinámica. La verdad es que no me quiero equivocar en esta definición, así que mejor ya indagaremos más en un futuro. Ya en este vídeo ya hemos explicado un poquito el Agile Core Time por encima y el Asynchronous Baking un poquitito por encima, aunque no demasiado, pero lo importante es que se multiplican por 10 prácticamente la capacidad de producción de las parachains o de las app chains que consuman Core Time.
Y un detalle súper interesante de esto, del Agile Core Time y el consumo de Core Time por parte de las app chains y sus usuarios, aquí nos comenta también Esquimor el modelo híbrido. Y esto, por ejemplo, podría ser que una app chain consumiese, por ejemplo, Core Time cada 2 minutos, que produzca un bloque en bulk durante 2 meses cada 2 minutos, ¿entendéis? Y también pueda permitir el on-demand Core Time. Es decir, que un usuario, cuando quiere usar esa app chain, podría hacer una transacción normal con unos fees más bajos usando el bulk Core Time, es decir, esperando 2 minutos, pero si quisiese hacer la transacción en el momento, pues podría usar este on-demand Core Time ofrecido por la misma app chain, pero cobrando unos fees más altos para cubrir esa transacción. Esto es súper interesante porque, como veis, es la eficiencia máxima en blockchain, en general. Esto no lo vemos en ningún sitio. Es increíble. Y como os decía, aquí Esquimor ya resalta que Agile Core Time ya está en Kusama, el Asynchronous Baking ya está full operativo tanto en Polkadot como en Kusama, y una primera versión del Elastic Scaling están expected para que se realicen en Polkadot, se lancen en Polkadot a finales de verano. A finales de verano, imagino que antes del lanzamiento de Mythical Games o simultáneamente, no sé, pero va a ser interesante. Imagino que ambos equipos están comunicándose bastante. Imagino que ambos equipos deben de tener una comunicación bastante fluida al mencionarse tanto en estos artículos. Y el Elastic Scaling, pues como veis, básicamente permite a los collators. Y el Elastic Scaling, como podéis ver, permite básicamente a los collators poder usar múltiples cores al mismo tiempo. Esto tengo que estudiarlo bien a fondo, prepararme un buen guión y lo comentamos más a fondo en futuros vídeos y volvemos a repasar estos conceptos de Elastic Scaling. El Agile Core Time yo creo que está bien cubierto, se puede mejorar un poquito más la definición, pero quedó bien cubierto. Pero el Elastic Scaling y también el Asynchronous Baking le dedicaremos mucho más tiempo y en futuros vídeos para repasar estos conceptos y tenerlos más claros. Y antes de acabar el vídeo, una cosa muy importante que comentan aquí también, mencionan un Omninode. Esto es muy importante, me parece, para el mantenimiento de app chains en Polkadot y demás, ya que una cosa que nos quejábamos mucho, que se quejaban mucho los equipos de desarrolladores, era la estabilidad a la hora de mantener un proyecto, ya que con tantas updates en tecnología, pues es difícil estar siempre al pie del cañón. Son muchísimos costes de mantenimiento de código y demás. Es un coste súper elevado. Y un poco esto se intenta solucionar con el Omninode, porque con el Omninode, pues las parachains, pues los nodos de parachains, pues lo tendrán mucho más fácil para tener ese mantenimiento y estar al día y poder funcionar con todas las nuevas tecnologías y demás que se vayan implementando. Y un poquito en este artículo, ya con expectativas a futuro, en 2025 y para adelante, algo importante que comentan es incrementar el desarrollo y el tiempo y esfuerzos en el off-chain XCMP. Ya sabéis, esta tecnología mediante la cual pues podemos mantener todas estas parachains y app chains interconectadas y comunicadas entre ellas. Y recordar que esto es una pieza fundamental para que se implemente esta nueva iteración de Polkadot, podríamos denominarlo, esta futura versión de Polkadot que viene siendo Jam, ¿no? Esta tecnología de Jam, para que funcione, es imprescindible que se ejecute con XCMP. Y sobre Jam, pues también tenemos que comentar varios vídeos dentro de bastante poco, que prácticamente nadie le ha dedicado un vídeo con el título que ponga Jam, o al menos bien puesto. Así que ya sabéis, tengo que acabar un poquito más la página web de Dablog durante esta semana y ya dentro de poco nos ponemos a full con los vídeos y el contenido y a explicar todos estos conceptos bien en detalle con una biblioteca bien montada. Así que nada, un abrazo muy fuerte, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.